¿Sabía usted que Jesús no es el unigénito Hijo de Dios? ¿Sabe qué significa unigénito? La palabra unigénito es la palabra monogeno del griego, que significa único en su género. O sea, el único hijo que Dios tenía en la tierra con sus géneros, con su justicia y con la vida era Jesús, porque todos estábamos caídos en Adán. No había más, era el único. La Biblia en ninguna parte presenta a Jesús como el unigénito Hijo de Dios después de haber resucitado entre los muertos. Los apóstoles no lo registran como unigénito. Solamente aparece una sola vez en el libro de los Hebreos acerca de la unigenitura de Jesús para hacer referencia antes de resucitar. Porque si Jesús sigue siendo el unigénito Hijo de Dios, entonces Dios no tiene más hijos, nosotros somos hijastros de Dios. Cuando Jesús se levanta de la tumba, Jesús se levanta como el primogénito. ¿Sabe qué significa primogénito? El primero en su género, es decir, el primer hijo que Dios tiene en la tierra con su género, con su justicia y con la vida, pero es el primero, ya no es el único. ¿Por qué? Porque después de él venimos nosotros. ¡Aló! O sea, yo soy tan hijo de Dios. Óigame bien. Ahora, yo no sé cómo le va a quedar a usted esto que le voy a decir. Yo soy tan hijo de Dios que ni siquiera Jesús es más hijo de Dios que yo. Jesús a mí no me lleva ninguna ventaja. No tiene más autoridad, no tiene más derecho. Jesús no tiene más derecho que yo como hijo. Yo soy heredero y coheredero. Heredero en Dios y coheredero en Jesús. Los mismos derechos que Él tiene lo tengo yo como hijo. Es más, óigame bien, esto es más fuerte. Agárrate. Esto es más fuerte. A nosotros siempre se nos ha dicho, hermano, que Dios tiene que vernos en Jesús. No, eso no lo dice en ninguna parte. A nosotros siempre se nos ha dicho, vente acá, hijo. Ven acá. Ponte acá, papá, acá. Ponga usted, mi hermano, por favor. Entregue la Biblia a su... Póngase acá. ¿Sabe qué me dijeron a mí? Él va a hacer el papel de Jesús. Él va a hacer el papel de feligrés. Póngase usted aquí de frente de mí, espalda de él. ¿Sabe qué me dijeron a mí? Okay. Me dijeron que Dios, para verme a mí, tenía que ver a Jesús. ¿Eso es verdad? Dios, para verlo a él, tenía que ver a Jesús. Él no podía venir sin la imagen de Jesús. Porque si yo lo veía sin Jesús, no lo podía ver. Estaba caído en Adán, es un Adán caído. Entonces yo tenía que centrar mi mirada en Cristo para verlo a Él. Pero cuando Jesús resucita de los muertos, y yo pongo mi mirada en Jesús, y ya Jesús no es el unigénito, sino el primogénito, Dios le dice a Jesús, quítate delante, que ya no te necesito para verlo a Él. Ponte al lado de Él. ¿Por qué? Porque antes, viéndote a ti, lo veía a Él. Ahora no, ahora viéndolo a Él, te veo a ti. Aló, ay, aló, oh santo, viéndolo a Él, te veo a ti, porque qué cosas tan iguales. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que ya Jesús no me hace falta? Claro que me hace falta. ¿Dónde está? ¿En qué radica esto? Que yo tengo que seguir siendo agradecido delante de Dios, que es por lo que Él hizo, es lo que yo soy. Y siempre debo tener en cuenta el nombre de Jesús, la autoridad de Jesús, el poder de Jesús, el dominio de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que yo soy se debe a lo que Él hizo. Si Él lo hace, yo no soy. Entonces en ese sentido tengo que seguir creyendo en Él, aceptándolo. Es mi hermano, es mi sacerdote, es mi mediador, mi mesite, mi obra vicaria. Él fue todo eso. Entonces la gente cuando me dice, yo no me la doy, yo soy. ¿Aló? Su gloria es mi gloria. ¿Qué le parece? Eso de que, hermano, Dios no comparte su gloria con nadie, eso es verdad, es una mentira. Es una verdad en el Antiguo Testamento, porque Dios no podía compartir su gloria con gente que estaba muerta espiritualmente. Jesús dijo, la gloria que me habéis dado, yo se las he dado a ellos. ¿Aló? Para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Le digo algo, páreme. Oiga, mira lo que le voy a decir. Si hay algo que es de Dios y no es mío, ya yo dejo de ser uno con Él.
Dígame usted, ¿qué es de Dios que no es mío si no me negó a su hijo? ¡Wow! ¿Tendrá algo valor para Dios más que su hijo? No. ¿Qué dice Pablo? Si no te negó a su hijo, te va a negar las demás cosas. ¿Por qué decirle a Dios, Señor, si yo me conformo con unas chivitas, 4 cauchitos por carro, por unas chivitas, unos cauchitos viejitos? ¿Por qué chivitas? ¿Por qué no pedir 4 cauchos cuchillas de primera calidad, de los mejores? ¿Tiene Dios poder para darte 4 cauchos? ¿No te dio a su hijo? ¿A quién te puso en la cruz del Calvario? ¿Un ángel todo chareto? ¿Un ángel todo tuerto? ¿Todo mal? No, te puso lo mejor que a su hijo. Si no te negó a su hijo, te va a dar lo mejor. Una nevera, la mejor nevera, el mejor carro, la mejor casa. Es la mente que yo tengo. El conformismo. Su poder es mi poder. Su espíritu es mi espíritu. Su autoridad es mi autoridad. Su trono es mi trono. ¿Qué te parece eso? ¿Sabes por qué Satanás te odia tanto? Una de las razones por la cual Satanás te odia tanto es porque tú estás sentado donde él quiso estar. Tú, sin hacer nada, estás sentado donde él quiso estar. Y él con todo lo que hizo no pudo. ¡Aló! ¡Ay! ¿Qué dice la Biblia? Que estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Por eso te odia. No puede ser, no es posible que una persona que esté sentada a la diestra del Padre, que es real sacerdocio, que tiene poder, que tiene dominio, que tiene autoridad, que tiene fuerza, que tiene señorío, que es embajador del reino de los cielos, ande mal trajeado, maloriento, quejándose, esto es fuerte, esto es duro, ay, el poder, el diablo tiene poder, cuidado hermano con Satanás. No, chico. No. O sea, mire, si el orgullo es pecado, yo soy el más grande de los pecadores porque yo me siento orgulloso de ser hijo de Dios. ¿Aló? ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser hijo de Dios? Nada. No. Yo me acuerdo una vez, hermano, que yo fui a la embajada americana. Y yo estaba así sentadito, paradito, así esperando que me llamaran para la visa. Y yo vi salir el cónsul, o el embajador. Yo lo vi salir. Un catire alto, hermano, como de 1,90. Pero el traje que ese hombre cargaba. El que sabe de traje sabe lo que ese hombre tenía puesto. La corbata, hermano, que la de seda le queda pequeña. Los prensacorbatas que se sabía que era de oro. Aquella cosa, el peinado, el perfume. Cuando ese hombre pasó por mi lado y yo, fíjate que tienen fresco de Bayrún echado encima. Que Bayrún nada, chico. Cargaba, pero el mejor perfume. Yo decía, wow. Y con aquella elegancia que ese hombre caminaba, que el pastor caminaba con glamour, con excelencia, con estética, con belleza. El embajador de los Estados Unidos caminaba así, con aquella elegancia, aquellos pasos firmes. Y me acuerdo que el chofer, cuando él se fue a montar en el carro, desde lejos tocó un botoncito y ¡ran! Se prendió el carro solo. ¿Saben qué? Se ve que se iba a montar en una limusina o una Lincoln, un carro, pero que es aquella cosa impresionante. Prendió el carro desde lejos así, prendió el carro, prendió desde lejos así, a lo que tocó el botoncito, prendió el carro. Yo, ¿qué prendió el carro? Y de pronto después apretó otro botón y ¡clac! Se abrió la puerta atrás, sola se abrió, tenía unos gatos la puerta, un hidráulico, se abrió la puerta, hermano, y veo a ese hombre montarse en el carro, que va a agarrar uno y cerrar la puerta, igualito, ¡clac! ¡Clan! Se trancó la puerta, y metió un botoncito y prendió el carro. ¿Sabes por qué? Porque pena le debe dar a los Estados Unidos, chico, tener un embajador aquí mal trajeado, mal vestido, maloliento, pena. Y si eso lo hace una nación, hermano, que cuida la imagen de uno de esos embajadores, cuanto más nosotros que somos embajadores del reino de los cielos, hermano. Nosotros no somos cualquier cosa. Aquel hombre prendió el carro así, de lejos así, mira, lo prendió así, ¿te parece?
es eso. ¿Sabes por qué Satanás te odia tanto? Una de las razones por la cual Satanás te odia tanto es porque tú estás sentado donde él quiso estar. Tú, sin hacer nada, estás sentado donde él quiso estar. Y él con todo lo que hizo no pudo. ¡Aló! ¡Ay! ¿Qué dice la Biblia? Que estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Por eso te odia. No puede ser, no es posible que una persona que esté sentada a la diestra del Padre, que es real sacerdocio, que tiene poder, que tiene dominio, que tiene autoridad, que tiene fuerza, que tiene señorío, que es embajador del reino de los cielos, ande mal trajeado, maloriento, quejándose, esto es fuerte, esto es duro, ay, el poder, el diablo tiene poder, cuidado hermano con Satanás. No, chico. No. O sea, mire, si el orgullo es pecado, yo soy el más grande de los pecadores porque yo me siento orgulloso de ser hijo de Dios. ¿Aló? ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser hijo de Dios? Nada. No. Yo me acuerdo una vez, hermano, que yo fui a la embajada americana. Y yo estaba así sentadito, paradito. No tiene más autoridad, no tiene más derecho. Jesús no tiene más derecho que yo como hijo. Yo soy heredero y coheredero. Heredero en Dios y coheredero en Jesús. Los mismos derechos que Él tiene. Los tengo yo como hijo. Es más, óigame bien, esto es más fuerte. Agárrate. Esto es más fuerte. A nosotros siempre se nos ha dicho, hermano, que Dios tiene que vernos en Jesús. No, eso no lo dice en ninguna parte. A nosotros siempre se nos ha dicho, vente acá, hijo. Ven acá. Ponte acá, papá, acá. Ponga usted, mi hermano, por favor. Entregue la Biblia a su... Póngase acá. ¿Sabe qué me dijeron a mí? Él va a hacer el papel de Jesús. Él va a hacer el papel de feligrés. Póngase usted aquí de frente de mí, espalda de él. ¿Sabe qué me dijeron a mí? Okay. Me dijeron que Dios para verme a mí tenía que ver a Jesús. Eso es verdad. Dios para verlo a él tenía que ver a Jesús. Él no podía venir sin la imagen de Jesús. Porque si yo lo veía sin Jesús, no lo podía ver. Estaba caído en Adán, es un Adán caído. Entonces yo tenía que centrar mi mirada en Cristo para verlo a él. Pero cuando Jesús resucita de los muertos, y yo pongo mi mirada en Jesús, y ya Jesús no es el unigénito, sino el primo, la gloria que me habéis dado, yo se las he dado a ellos. ¿Aló? Para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Le digo algo, páreme. Oiga, mira lo que le voy a decir. Si hay algo que es de Dios, y no es mío, ya yo dejo de ser uno con Él. Dígame usted, ¿qué es de Dios que no es mío si no me negó a su hijo? ¡Wow! ¿Tendrá algo valor para Dios más que su hijo? No. ¿Qué dice Pablo? Si no te negó a su hijo, te va a negar las demás cosas. ¿Por qué decirle a Dios, Señor, si yo me conformo con unas chivitas, en 4 cauchitos por carro, por unas chivitas, unos cauchitos viejitos? ¿Por qué chivitas? ¿Por qué no pedir 4 cauchos Goodyear de primera calidad, de los mejores? ¿Tiene Dios poder para darte 4 cauchos? ¿No te dio a su hijo? ¿A quién te puso en la cruz del Calvario? ¿Un ángel todo chareto? ¿Un ángel todo tuerto? ¿Todo mal? No, te puso lo mejor que su hijo. Si no te negó a su hijo, te va a dar lo mejor. Una nevera, la mejor nevera, el mejor carro, la mejor casa. Es la mente que yo tengo. El conformismo. Su poder es mi poder. Su espíritu es mi espíritu. Su autoridad es mi autoridad. Su trono es mi trono. ¿Sabía usted que Jesús no es el unigénito Hijo de Dios? ¿Sabe qué significa unigénito? La palabra unigénito es la palabra monogeno del griego, que significa único en su género.
O sea, el único hijo que Dios tenía en la tierra con sus géneros, con su justicia y con la vida era Jesús, porque todos estábamos caídos en Adán. No había más, era el único. La Biblia en ninguna parte presenta a Jesús como el unigénito Hijo de Dios después de haber resucitado entre los muertos. Los apóstoles no lo registran como unigénito. Solamente aparece una sola vez en el libro de los Hebreos acerca de la unigenitura de Jesús para hacer referencia antes de resucitar. Porque si Jesús sigue siendo el unigénito Hijo de Dios, entonces Dios no tiene más hijos, nosotros somos hijastros de Dios. Cuando Jesús se levanta de la tumba, Jesús se levanta como el primogénito. ¿Sabe qué significa primogénito? El primero en su género, es decir, el primer hijo que Dios tiene en la tierra con su género, con su justicia y con la vida, pero es el primero, ya no es el único. ¿Por qué? Porque después de él venimos nosotros. ¡Aló! O sea, yo soy tan hijo de Dios. Óigame bien. Ahora, yo no sé cómo le va a quedar a usted esto que le voy a decir. Yo soy tan hijo de Dios que ni siquiera Jesús es más hijo de Dios que yo. Jesús a mí no me lleva ninguna ventaja. No tiene mérito. Dios le dice a Jesús, quítate delante que ya no te necesito para verlo a él. Ponte al lado de él. ¿Por qué? Porque antes, viéndote a ti, lo veía a él. Ahora no, ahora viéndolo a él te veo a ti. Aló, ay, aló, oh santo, viéndolo a él te veo a ti, porque qué cosas tan iguales. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que ya Jesús no me hace falta? Claro que me hace falta. ¿Dónde está? ¿En qué radica esto? Que yo tengo que seguir siendo agradecido delante de Dios, que es por lo que Él hizo, es lo que yo soy. Y siempre debo tener en cuenta el nombre de Jesús, la autoridad de Jesús, el poder de Jesús, el dominio de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que yo soy se debe a lo que Él hizo. Si Él no hace, yo no soy. Entonces yo tengo, en ese sentido, tengo que seguir creyendo en Él, aceptándolo. Es mi hermano, es mi sacerdote, es mi mediador, mi mesite, mi obra vicaria. Él fue todo eso. Entonces la gente cuando me dice, yo no me la doy, yo soy. ¿Aló? Su gloria es mi gloria. ¿Qué le parece? Eso de que, hermano, Dios no comparte su gloria con nadie. Eso es verdad, es una mentira. Es una verdad en el Antiguo Testamento, porque Dios no podía compartir su gloria con gente que estaba muerta espiritualmente. Jesús